Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, un par de minutos pasados de las 4 de la tarde. Y pues hoy tenemos dos invitados. Una, nuestra compañera Rosario, que ya teníamos un buen rato sin vernos. ¿Qué tal? Así Muchas gracias. es. Gracias Rápidamente, por invitar, me gustaría siempre. que nos comentaras de qué nos vas a hablar el día de hoy. Mira, considerando que vamos a hablar acerca de la parte teatral, de lo que es aquí en Puebla, el maestro obviamente nos dará una cátedra de lo que significa el teatro en Puebla. Así es. Y me parece que en la República yo ¿cómo te diré? Muy humildemente voy a hablar acerca de los inicios, nos vamos un poco más hacia atrás. Ok. Ligeramente un pequeño paso, retroceso, sí, un pasito hacia atrás, en donde vamos a hablar acerca de los griegos, Así de es. cómo se inició, de cómo va la evolución, que al igual que la música, el teatro tiene una evolución muy paulatina, pero muy importante, ¿no? Okay. Cada paso que da, cada cambio es trascendental y fundamental para conocer el teatro occidental como lo conocemos en nuestra época. Así es. Y pues bueno, está con nosotros hoy el maestro Luciano López. Así es. Bueno, Así mi es. nombre, gracias. Gracias Maestro. por los aplausos. Mi nombre es Luciano Montes. Okay. Ese es mi nombre artístico con el cual yo me conozco. Me conocen en el ámbito teatral. Yo soy oriundo de Monterrey, Nuevo León, donde hice teatro durante 47 años, ya próximamente Dios lo quiera y me permita llegar a los 50 años de la trayectoria artística en este hermoso, precioso quehacer artístico que se llama teatro, que tiene muchos derroteros por los cuales se puede uno ir y que hasta la fecha amo y lo seguiré amando toda mi vida. Gracias por la invitación. Así es. Y pues bueno, con él vamos a hablar un poco de lo que es la producción teatral de Puebla, pero un punto que vamos a manejar, que me parece bastante interesante, es pues las grandes diferencias que hay entre cómo se produce el teatro aquí en Puebla, cómo se produce en Monterrey, de donde es usted nativo. Claro, Okay. Sí. Y pues bueno, porque yo creo que afortunadamente en este espacio hemos tenido la oportunidad de escuchar a varios jóvenes que empezaron a incursionar en el teatro, que fueron creciendo, que actualmente siguen, que siguen, vamos a decirlo así, llevándolo en práctica. Un saludo a nuestro compañero Fabián, nuestro historiador de cabecera, que pues, es una persona por las cuales, gracias a él, su servidor se ha visto impregnado un poco más acerca del tema teatral, ¿no? Que también él nos ha hecho favor de acercarnos a otros jóvenes interesados en esta actividad y que pues, nos han compartido un poco de sus experiencias, cómo es el público, cómo es lo difícil que es quizá llegar a poder expresarte de manera libre, ¿no? Pues como tal, en un escenario, ¿no? Pero bueno, rápidamente antes de eso, tenemos por ahí unos pequeños anuncios. Número uno, como ustedes saben, este programa también se dedica al tema de la difusión de la prevención. Inicialmente comenzamos como la difusión de qué hacer en caso de desastres naturales. Poco a poco nos fuimos diversificando un poco, pero aún así seguimos dándoles pequeñas recomendaciones. Como todos se dieron cuenta el día de ayer a través de los medios de comunicación masivos, tanto los abiertos como los digitales, pues un sismo de 7.3 se dio lugar en Taiwán y pues dejó bastantes afectaciones. Pero afortunadamente muy pocos decesos, un número excesivamente bajo de decesos, lo cual nos hace referencia a una cultura de prevención a un nivel arquitectónico y de ingeniería que desearíamos tener aquí en México, el cual podemos alcanzar siempre y cuando nos ponemos en la disposición de conocer más nuestro entorno, de saber, dicho así, de forma popular, en dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para poder ir minimizando los riesgos que hay detrás de los desastres naturales, ¿no? Y pues para todo esto la recomendación más amplia es mantenernos bien informados, ¿no? A través de las diversas plataformas de redes sociales, como lo son, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, como lo es el Servicio Sismológico Nacional, algunas plataformas como lo son también Sky Alert, no es el comercial, pero pues es de fácil acceso, y pues algunas otras instituciones que también están dedicadas al monitoreo de las situaciones de riesgo que están alrededor, pues sí, como tal, ahora sí que de la naturaleza, ¿no? La lluvia, la tierra, los volcanes y demás. Pero bueno, ahora sí que empezando con el tema, mi querido Rosario, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, mira, a mí me parece que sería importante
contextualizar, dar un pequeño marco de lo que, repito, a profundidad el maestro nos hará favor de ilustrarnos con su experiencia, con sus conocimientos, porque me queda claro que él es el experto. Sin embargo, me parece importante como que darnos un paseo por Grecia, darnos un paseo por estas personas que se dedicaron nada más ahí ligeramente 8 siglos en pensar y repensar para darle sentido a lo que conocemos hoy como nuestra cultura occidental. Así que me parece que no lo podemos dejar de lado. Por lo tanto, los inicios del teatro se dan gracias a esas fiestas bacanales, que generalmente nosotros podemos decir o podemos pensar que como una bacanal, si ahora lo ligamos con los excesos, con la borrachera, con el desorden, incluso con el crimen, ¿no? Porque bajo los influjos del dios Baco, al ingerir un exceso de vino, pues pueden ocurrir muchas conductas que podrían ser reprobables, ¿no? Sin embargo, ¿por qué surgen ahí? ¿O qué tiene que ver todo esto con sus fiestas, con sus cánticos y cómo se van entretejiendo, cómo se van entramando todas estas ceremonias? Bueno, pues es muy, muy fácil y obviamente no tiene fecha de datación. Todos los cambios que se van dando a lo largo de la época no tienen una fecha específica, decir, sí, a partir de tal año, tal siglo, etcétera, no hay tal, porque fueron cambios paulatinos, fueron cambios que incluso se fueron dando de acuerdo a los requerimientos o a las dinámicas que llevaban esos cantos, ¿no? Esos coros que ahorita vamos a ver cómo se van entramando. Pero bueno, entonces el teatro en Grecia surge de acuerdo a las fiestas bacanales, que ya lo comenté así ligeramente. Después eso tiene que ver con los coros, en donde se recitaban unos cánticos, en donde se recitaban unos poemas en honor al dios Baco, a ensalzarlo, a hacerle llegar el respeto, a hacerle llegar la admiración y todo lo que el ser humano y las bacantes, que eran las mujeres que tenían, las sacerdotisas, por decirlo así, tenían un lugar muy, muy importante, muy específico. Ahí sí, a pesar de ser una sociedad machista, a pesar de ser una sociedad hasta cierto punto, digamos, misógina, sí hay que reconocer que a las mujeres como sacerdotisas tenían su lugar. Y ahí sí no había discriminación alguna. Entonces, en esas ceremonias se daban, los seguidores daban paso o se daban esas fiestas en todo lo que eran los bosques, esos bosques abundantes, esos bosques que ya nos podemos imaginar, ¿no? Usemos literalmente la imaginación como se puede requerir en cualquier arte, ¿no? Si nos damos una vueltita ahí a esos árboles estúpidos, verdes, preciosos, con un clima espectacular, bueno, pues resulta que ahí hacían esas ceremonias. Por esa razón es que la imaginación griega siempre ha sido muy fértil, siempre ha sido vasta. Obviamente sobra decir que si hay algo que nos puede agregar elementos para desarrollarla y para ahora nosotros poder utilizarla de una manera espectacular en este arte, pues es la imaginación griega, ¿no? Entonces, dado que esas ceremonias se daban o se realizaban pues en los bosques, ellos acababan disfrazándose de lo que ahora conocemos como machos cabríos, que también era un sacrificio que se le daba al dios en cuestión, porque como repito, ¿no? Era iniciar una ceremonia, ¿no? Entonces, por eso se usaba a los machos cabríos, por eso los centauros, por eso todos esos seres mitológicos, ¿no? Que nos aportaron, ahí surgen, y por esa razón, como se daban en ese ambiente tan fructífero, pues obviamente no podían faltar, ¿no? Las ninfas y etcétera, una serie de personajes que ahora conocemos y que ahora sí nos resultan familiares. Ahora bien,
Después, conforme va avanzando el tiempo, va avanzando, repito, la época, surge lo que nosotros, o se requiere ya no solamente de esa ceremonia, sino que ahora se va a manifestar ya en lo que conoceríamos como un escenario, ¿no? Okay. Como ahora sí ya necesitamos, pero no pensemos en un escenario como tal, como lo conocemos ahora, ¿no? No, claro. Esto surgió en las faldas de una montaña. Fíjense qué bonito. En las faldas de esa montaña, obviamente, había que buscar esa forma semicircular, esa forma que nos permitía, tanto por manera auditiva como visual, en una época en la que no había binoculares, en la que no había ningún elemento, exactamente, ningún elemento como para poder tener una buena captura de lo que los representantes, porque en esa época evidentemente no se llamaban actores ni actrices, ¿no? Sino representantes de la obra en cuestión. Entonces, ese escenario tenía al centro ahora lo que es el altar. Ese altar en donde, y repito, se sacrificaba al macho cabrío para poder iniciar entonces ya con la obra. Todo eso, repito, no lo podemos tomar literalmente porque no tienen ese título todavía, porque apenas se van entretejiendo, apenas se va armando todos los elementos para poder montar una obra como tal. Entonces, pasando de esa parte, ahora hay esos coros literalmente se montan a la escena, ¿no? A ese semicírculo que se toma como escenario. Ese coro era como un conjunto de voces de mujeres, a veces de niños y obviamente de hombres. Eso es evidente, eso no ha cambiado. Pero resulta que en esa estructura que ellos tenían, una de esas personas, uno de esos coristas se separa. Y eso es un parteaguas, eso marca un antes y un después. Okay. Parecería mentira que al separarse ese elemento o ese personaje marque, o sea, sea tan relevante, ¿no? Pero ¿por qué lo es? Porque en ese momento ya no es un coro como tal, ya no es nada más van y cantan, sino que ahora hay un diálogo. ¿Y por qué es el diálogo tan importante? Porque el diálogo para los griegos era algo fundamental para poder expresar la inteligencia, porque eso me hace, digo, el diálogo como tal, no en el teatro, sino que el diálogo como tal ejerce que mi inteligencia inicie un debate, que yo me vuelva contestatario, que yo me vuelva así como que con dudas, ¿será que lo que me está diciendo es real? ¿Será que sí? Doy mi punto de vista, en fin, ese va y viene de ideas hacen que el teatro entonces tenga un arranque, un antes y un después. Okay. Por lo tanto, este personaje en cuestión se llama Tespis. Como vi que el maestro tiene su nombre. El nombre, no el sé grupo. Si, exactamente, ¿El grupo teatral? Exactamente. Sí. Tespis, ¿por qué viene a ser ese parteaguas? Porque así se conoce, o así era el nombre de la persona en cuestión que se separó de esos coros. Y podría llamarse las compañías teatrales a partir de mucho tiempo después, se llaman Tespis, así digamos que a simple vista, o el carro de Tespis. El carro de Tespis, ¿por qué? Porque se le da la importancia de que es esa persona que va dirigiendo ahora, que va dirigiendo a los coros, que va dirigiendo, digamos que tiene la batuta en cuanto a las ideas, en cuanto a lo que va a pasar en escena, ¿no? En cuanto a lo que va a surgir, en cuanto a lo que no, en fin, digamos que él lleva ya la voz cantante. Entonces, por esa razón es que se le muestra como el carro de Tespis o Tespis, porque es el eje, es la columna vertebral de lo que va surgiendo, ¿no? Ya con el tiempo, obviamente, lo que en un inicio es para los griegos una tetralogía en donde va un
primer acto, segundo acto, tercer acto, y no es como tal, no es que lo mencionen, sino que ya se daba por hecho, ¿no? Y son como que ya van surgiendo sobre la marcha, y un prólogo, porque digamos que no tienen... No, repito, la estructura es muy incipiente, muy así. Pero Shakespeare es quien viene a revolucionar esa parte con los actos, ya al montar ya las obras en cinco elementos, actos, ¿no? En 5 actos ya. Sí. Shakespeare es quien dice, no, a ver, espérenme, ahora el teatro en Occidente es así, señoras y señores, y me parece que tiene elementos de sobra como para poder poner digamos que el nuevo orden, ¿no? Nada más sabiendo que tiene a Otelo, a Hamlet y a todas las obras maestras, que son obras cumbres, ¿no? Son unas obras cumbres a nivel internacional que han roto fronteras, que han traspasado incluso al cine, porque no se conformó nada más con el teatro, sino que también han brincado hacia el cine, y en base a eso se han inspirado a la fecha muchas obras y muchas situaciones. Adaptaciones de obras de teatro. O sea, ¿no? Shakespeare siembra las bases. E incluso a la música. ¿En qué sentido? A mí, por ejemplo, me queda claro, de alguna manera, que quien lo tenía muy, muy presente y quien sabía lo que estaba haciendo era el señor Mick Jagger, conocido como el atleta de la música, ¿no? El señor, además de tener una carrera en economía, además de tener una disciplina física impresionante, además de ser una persona que tiene conocimientos, valga la redundancia, en música, también los tenían en obras teatrales. ¿Por qué? Porque los griegos, conforme va avanzando el tiempo, en ese escenario empiezan a montar lo que se conoce como un palacio real. Pero no pensemos en un palacio de Versalles o un palacio como tal, ¿no? O sea, no estamos hablando de, repito, es una forma muy incipiente. Sin embargo, ya había que tener una estructura en donde ellos tenían la parte del escenario, estaba el palacio, y tenían 2 caminos o dos caminos, 2 entradas y salidas, obviamente, la derecha y la izquierda. ¿Por qué va a ser esto importante? Porque cuando los actores, repito, o sea, los representantes más bien, salían del lado derecho, quería decir que venían con noticias de la ciudad. Cuando salían del lado izquierdo, quería decir que traían noticias del campo. Así es que si había que dar una noticia en donde, por ejemplo, estaban fraguando o estaban librando una batalla en el campo, obviamente iban a entrar por el lado izquierdo, lo cual a mí se me hace precioso, no sé ustedes, pero eso a mí se me hace, además de genial, se me hace precioso. Al centro, evidentemente, estaba, por ejemplo, cuando representaban a la obra de Clitemnestra y Agamenón, que digamos que lo voy a simplificar, ¿no? Lo vamos a simplificar o vamos a resumir la obra. Espero que no me regañe, maestro. No, de ninguna manera. Pero bueno. Perfectamente. Hombre, muchas gracias. Favor que usted me hace. Sí. Pero bueno, resumiéndolo, para darnos una idea, repito, es un pequeño contexto, muy humildemente, pero cuando Clitemnestra se ve descubierta por tener un amante, resulta que entre el amante y ella planean matar al marido, ¿no? Digo, ya saben, una manera muy poco civilizada, pero bueno, dicen que se da, dicen que llega a surgir ese tipo de mala entraña en algunas mujeres. El punto es que entonces, imaginemos lo que debió haber sido montar esa escena, esa obra, y al centro, regresando al punto, al centro, en donde había un carrito con unas ruedas de madera, porque además el escenario era de madera, no, ni siquiera estamos hablando de algo en piedra, no, era algo de madera, así muy ad hoc, si lo queremos ver así, a los bosques o a las faldas de la montaña que estamos ubicados, y también, digamos que a los inicios, ¿no? Digamos que al nacimiento de lo que es un escenario como tal en forma. Bueno, entonces, en ese carrito, con esas llantitas, es montado sobre dos ejes, a la cumbre
del segundo acto, que es donde llevan como que ya el clímax de la obra. Ellos sueltan el cuerpo de Agamenón bañado en sangre, bañado así, ¿no? Imaginemos lo que debía de haber sido, lo impactante que resultó una escena así, ¿no? Pero así, sí, claro. Entonces, a mí me parece que, regresando a lo que decía, a la música, Mick Jagger, teniendo esos conocimientos en cuanto a música, en cuanto a teatro, él los plasma en su música, de tal forma que entonces, cuando él emerge del escenario, cuando él sale de lo que es la parte interna, inferior de su escenario, ¿por qué lo divide así? Shakespeare, de la parte superior, él decía que eran las partes, digamos que los personajes ángeles, de las partes de luz, los seres de luz, divinos, ¿no? Los seres divinos, okay. Exactamente. Todas las divinidades de la parte superior, como debe de ser. La parte a nivel del escenario, entonces eran los mortales, los terrenales, la parte... Así lo dividía como un mundo, y de la parte inferior, obviamente, esos demonios, todos esos seres de oscuridad, ¿no? Entonces, no solamente es porque se vea bonito, no solamente es por la espectacularidad que podría producir los Rolling Stones en su escenario, ¿no? Sino que eso hace que un grupo tenga tanta importancia, tenga una trayectoria tan importante, y que además los expertos dicen que incluso sus covers son mejores, a veces rebasan los estándares de los originales, ¿no? Lo cual a mí se me hace que no cualquiera puede aportar algo así a la música, y eso Mick Jagger lo tenía muy presente, y eso es gracias a Shakespeare y su manera de dividir el escenario en lo que es el mundo, ¿no? Darle una estructura, exactamente, ¿no? Es algo lo cual a mí se me hace precioso. Por el momento me voy a callar. No. Por el momento, no, yo ya me quedé así. Por el momento lo voy a dejar aquí. Seguiré, si es que el maestro así me lo permite, seguiré aportando de manera muy sencilla mis conocimientos básicos, pero por favor, maestro, sí. Adelante. Una pequeña aportación nada más en cuanto a los inicios del teatro griego, que viene siendo una mezcolanza entre lo que viene siendo griego y romano. Ya después va degradando. Grecia es conquistado por los romanos y se hace un total imperio. Pero lo importante es remarcar la cuestión de por qué surge la cuestión teatral. Siempre no por extrañas razones, surge por la cuestión religiosa. Todo lo hecho en esta vida tiene una connotación religiosa. Y más que nada lo que usted decía, Rosario, respecto a la cuestión de este señor Baco, todos los bacanales que se hacían en honor a él, que originalmente del siglo III al siglo V inician con representaciones y sacrificios a este semidios, porque era un semidios, Baco. Entonces, pero originalmente Baco se convierte, primeramente es Dionisios, y todas esas fiestas que se realizaban religiosamente eran en honor, pero no propiamente a la cuestión de la borrachera y todo eso, porque a Dionisio lo relacionan mucho con el chupe y todo esto, ¿no? Porque le dicen que es el dios del vino, pero más que nada es el dios de la fertilidad, de todo, de la vida, del inicio de la vida. Ahí la cuestión de darle ese honor a Dionisio, que después, repito, fue llamado Baco, pero más que nada era eso, la cuestión de el rendir culto a esa divinidad y sobre todo dar gracias por las cosechas que se tenían abundantemente, ¿sí? Y sobre todo, ¿cómo lo hacían? A través de las ofrendas de la uva, que era el vino consagrado, ¿sí? En este caso, valga
comparación con el Cristo que inicia siglos antes. Ahí es donde empieza todo. Entonces, me gustó la cuestión que dice con respecto a la cuestión de Thespis, porque él fue el primero que se separa, como dice usted, de ese ditirambo. De los ditirambos. Se le llama ditirambo, que son los diálogos entre un personaje y otro personaje, ¿verdad? Una de las características bien importantes que no eran tan tranquilitos los griegos, ¿no? Eran personas bastante fuertes y bastante aguerridas, ¿no? E inclusive al grado, y lo quiero remarcar con la época de Shakespeare, que en ese entonces era completamente prohibido a las mujeres participar en las representaciones teatrales. Y hagamos de cuenta que estaban como en un gran estadio y las mujeres solamente veían a través de la mira. Las personas que se atrevían a traspasar esa barrera eran pues, sacrificadas, cruelmente sacrificadas. De ahí que todas las representaciones teatrales las realizaban hasta las mujeres. Los personajes de Medea, de Yocasta y todo eso eran realizadas por los hombres. Hombres, sí. Y Shakespeare respetó mucho eso, al grado de que a partir del año 1500, cuando empieza la representación todas las representaciones tan buenas, que por cierto dicen por ahí que no eran muy originales, que digamos, que se las fusilaba bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero pues a cada quien. Pero eran versiones muy bonitas, Okay. que eran de cientos de años, y que él, pues me supongo que las mejoraba. Y aceptaba mucho la cuestión de que todos los personajes femeninos también, e inclusive la llamada Julieta, eran representados por un hombre. Y qué feo ha de haber sido eso de un hombre besar a otro con la barbota y todo eso, ¿no? Para eso utilizaban las máscaras, ¿no? Entonces todavía representaba, mejor dicho, William Shakespeare respetaba esa cuestión de utilizar a los hombres representando mujeres. En ese entonces también eran bastante concurrida la cuestión de los carruajes. Por ahí dicen que cuando uno sale de escena se les desea mucha... Es correcto, sí. Popó, ¿verdad? Sí, entonces, así es. Entonces, eso era porque la gente de mucha alcurnia y de mucho billete y de mucho dinero iban en carruajes. Y las representaciones se hacían en las caballerizas, y dependiendo de todo lo que pisaban ahí en los carruajes, de toda la popó de los animales, era que habían tenido bastante aceptación la puesta en escena de la obra, ¿sí? Claro, sí. Por eso cuando nosotros entramos por ahí, que haya mucha mierda. Entonces, es por eso. Es por eso. Bueno, yo sabía que haya muchos de aquí. Sí, que porque afuera del teatro como tal se quedaban estacionados esos carros, por ende los caballos obviamente hacían sus necesidades y entonces, ¿no? Esa proliferación entonces quería decir que había concurrido. Que había habido gente. Sí, que había habido mucho público, sí, y que la dulcería estaba abarrotada. Sí. Ok. Fíjese que Sí. qué bueno que nos tomamos unos minutos para poner en contexto todo esto. Por ejemplo, pues ya hay cosas que yo no sabía, ¿no? Y pues bueno, la concepción que le damos a este tipo de actividades a veces no pensamos que llegan a tener tanta historia, ¿no? Y cómo obviamente han ido evolucionando, cómo se han vuelto parte, dicho de esta manera, ¿no? En este lado del planeta. Y que empiezan a funcionar con mecánicas completamente distintas. Ahora sí que... Bueno, es que a mí me parece, perdón que te interrumpa, Ajá. A mí me parece que además es trascendental la importancia del teatro. Okay. No solamente por ser un arte en donde convergen muchas disciplinas, no, sino porque en el inicio este teatro tiene, obviamente, está dividido, digamos que en dos grandes facetas, ¿no? Lo que es la tragedia griega y la comedia. Como tal, la tragedia griega lo que trataba era de aleccionar a los hombres en cuestión, o sea, al público en general,
de lo que era correcto y de lo que no, y de lo que además iba a generar lo que ellos llaman una catarsis. ¿En qué sentido? En que después de ver, por ejemplo, que reprobar que Clitemnestra matara al marido, que llegaba feliz con un trofeo de guerra como lo era, maestro, se me acaba de ir el nombre de la persona que... Casandra. Oh, sí, que tenía ese don de la adivinación, ¿no? Pero que la maldición era que nadie le iba a creer. Bueno, él llega feliz con el trofeo de guerra y ver que termina muerto a hachazos por una mujer que además de traicionar su amor, su confianza y todo lo que se puede traicionar como pareja, ¿no? Yo como público digo, qué mala persona, ¿no? Qué mala onda, ¿cómo es posible? El reprobarlo a mí me hace sentir una catarsis. ¿Por qué? Porque quiere decir que de eso yo no sería capaz. Okay. Que de eso yo no podría hacerlo. Mientras que en el caso de la comedia, eso es en el caso de la tragedia. Por eso tiene ese desarrollo de el planteamiento del problema. Su desarrollo y su final. ¿no? Ok. Clima. Ahora, en el punto de lo que es la comedia, ahí entonces estábamos hablando lo que Aristóteles siempre dijo, por ejemplo, en el nombre de la rosa, que por qué tan riesgoso, por qué tan peligroso esa onda de reírse, ¿no? De la risa, del chiste, del sarcasmo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso? Porque se dicen muchas cosas que a lo mejor de frente no podríamos decir o no me aguantarían, ¿no? En este caso concreto, en la comedia es literalmente una crítica política. Por esas razones que las mujeres prohibidísimas que intervinieran, porque obviamente todos sabemos que la política en Grecia era cosa de hombres. Okay. Las mujeres tenían una función muy aparte, pero aquí la onda era política, hombres. Entonces, esa crítica política en lo que es la comedia, entre muchas otras situaciones, se va tejiendo de tal manera que entonces a mí me parece que es muy importante el teatro en esa época y a la fecha, bueno, conforme va avanzando el tiempo, con Shakespeare, él tiene esa magia que no tiene, evidentemente, sobra decirlo, ¿verdad? Pero a mí me parece que no tiene cualquiera, de entretejer los celos, la traición, la codicia, todo lo que es todo lo que tenemos los seres humanos en mayor o menor grado, pero que al final de cuentas lo tenemos, ¿no? Que tenemos cierto freno, que podríamos ser capaces o no, eso es otro boleto, pero que Shakespeare los plasma y eso hace que entonces sus personajes sean no los simplifica, no son buenos y malos, no, son bastante complejos y entonces uno puede empatizar con alguien que dice uno, espérame, pues si es un traidor, sí, pero también tiene su lado generoso, sí, pero también tiene cierto remordimiento, sí, pero, ¿no? Sí, pero también, esa complejidad que tienen los personajes lo hace revolucionario. Y esa maestría para poder plasmarlo en sus obras e irlas entretejiendo, a mí me parece que es magistral y por esa razón el Señor es quien es a pasar de tantos siglos, ¿no? Claro, sí. Bueno, con todo este contexto que acabamos de escuchar, me gustaría empezar ahora sí que con el tema que venimos a platicar el día de hoy con el maestro. Y para empezar me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? Vamos a profundizar un poco sobre la forma en la que se hace teatro aquí en el estado de Puebla, en específico la zona centro, ¿no? Y también en Monterrey. Pero antes de ello me gustaría preguntarle, ¿usted qué opina? Bueno, ¿ustedes qué opinan, no? Una pregunta rápida. Ajá. De el papel que juega el teatro en México, ¿no? Porque para empezar, pues debemos entender una cosa, ¿no? Somos una nación ya como tal consolidada, con sus delimitaciones, o sea, sus fronteras, pero que no solamente son fronteras geográficas, sino también son fronteras culturales, ¿no? Y que tanto son tan diferentes los estados del norte, los estados del centro y los estados del sur, en aspectos culturales, en aspectos sociales, las problemáticas, la forma de sobrellevar determinados, pues vamos a decirlo así, estatus, ¿no? Y pues también las jerarquías, aspectos políticos, religiosos también. ¿Qué piensan de la producción teatral en México? Para ustedes,
¿Cómo estamos parados como nación? De entrada me gustaría preguntarle rápidamente. Bueno, sí, el teatro en México siempre ha sido bastante prolífico, ha habido producciones muy buenas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace 20 o 25 años, 30, que veía producciones como este señor, el señor teatro, el violinista en el tejado, ¿cómo se llama? Manolo Fábregas. Manolo Fábregas, junto con Virginia Fábregas, que eran grandes producciones, grandísimas, como decía Rosario, con grandes superproducciones, grandísimas, enormes, que en ese entonces se veían, pues porque había más posibilidades. Ahorita ya es otra cosa, ya es un poquito diferente. Ver el violinista en el tejado con esas magníficas producciones, ver un diluvio que viene bastante majestuoso, pues nos remonta y nos evoca a esa nostalgia del teatro que anteriormente existía y que se podía producir. No sé por qué causas o por qué razones ha decaído bastante. ¿Será que ya no hay un presupuesto para lo que es el teatro actual o ya no hay esos mecenas que existían anteriormente? Pero anteriormente había unas superproducciones enormes que nosotros, pues esas eran las razones por las cuales nos motivaban a nosotros a adentrarnos a la cuestión del teatro, a venir y a meternos, y es lo que hasta la fecha me llama la atención, el continuar en esto, ¿no? Y de ahí la razón, el que nosotros nos esforcemos por que vuelvan esas producciones que existían anteriormente, tan bonitas, y también otras producciones que no había necesidad de tanta cuestión económica, sino que se resolvían con esto, con la cuestión de la inteligencia. Con elementos pequeños hacer una majestuosidad. El teatro de Meyerhold, que era la cuestión de hacia un teatro pobre, pero no un teatro pobre por el simple hecho de ser teatro pobre, sino que con tu propio cuerpo tú podías crear cosas magníficas, enormes, pero hermosísimas, y eso es lo que a mí ahorita en la actualidad me llama la atención, que vuelvan ese tipo de puestas en escena tan bonitas. Ojalá que haya un tiempo en el que volvamos a ello y que haya un buen apoyo para nosotros los que nos dedicamos al teatro. Bueno, los que nos dedicamos al teatro, a la música, a la danza, a todas las manifestaciones artísticas, que es bien importante porque esto nutre espiritualmente al público. Hay mucha gente, e inclusive estaba viendo que al menos aquí el 0.3% está dedicado a la cuestión cultural nada más, pero se le da mucho más presupuesto a lo que viene siendo la reconstrucción de instituciones como el INA y todo eso. Y esto, las artes escénicas, todas las artes escénicas en general, son relegadas a un presupuesto bastante bajo, ¿sí? Que gracias a la cuestión de resolverla nosotros con nuestra propia creatividad, pues han ido subsistiendo, porque siguen subsistiendo todavía hasta la actualidad. Mi querido Rosario, ¿tú qué opinas del papel del teatro en México? Fíjate que a mí me parece que yo también confío en que así como va dando vueltas mucho, digamos que el arte y la música, en fin, han sido cíclicas, ¿no? Tienen un ciclo en el que van regresando, van retomando muchas situaciones. Sin embargo, me parece que desafortunadamente esa línea está muy amañada y está muy del compadrazgo y muy desenfocadas de lo que como decía el maestro, de lo que realmente es el arte como tal, de que se necesita un poco de materia gris para poder desempeñar sin necesidad de mucho escenario, mucho rebambaramba, ¿no? Poder tener esa conexión con el público, uno, por ejemplo, en este caso, va al cine, ¿a qué? A que me cuenten una historia. Sí. ¿No? Si tienen algo que contarme, yo voy a estar ahí.
desafortunadamente eso ha sido un poco ya hecho de lado, ¿no? Ahora, qué es lo que reina? Las vulgaridades. Y uno no puede sonar a viejo, perdón. Uno no puede sonar a viejo, no puede dejar de sonar a viejo, perdón, cuando uno, digamos que en mis tiempos, ¿no? En esas remembranzas. Pero me parece que el lenguaje, si es que así le podríamos llamar, cuando a mí me parece que Cervantes se vuelve a morir después de escuchar una película mexicana que se supone que nos va a representar en diferentes partes del mundo, perdón, o sea, eso no es México, eso no me representa a mí, eso no representa al maestro, por favor, un poco de, repito, como se los dije al inicio, ¿no? Un poco de respeto por la trayectoria, por los conocimientos. El señor es un director de teatro que no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué poner a una persona que tiene estudios, que tiene muchas situaciones como para poder dirigir a alguien, para montar una puesta en escena en manos de unos Derbez, por amor a Cristo? O sea, se me hace ofensivo hacia el intelecto y hacia los demás que dicen, ¿es en serio, no? ¿Es en serio que estamos obligados, literal? A mí me parece que estamos obligados a ese tipo de consumo cuando uno se los topa ya en todos lados, o sea, en las aplicaciones están que si los Derbez aquí, que si los Derbez ahí. Perdón, o sea, la mamá del señor Derbez tenía cierta gracia y tenía maestría en interpretar sus papeles, como para que ver en qué ha caído su apellido, ¿no? Me parece cómo han demeritado todo este tipo de cosas. En su momento, los actores decían, es que perdón, el cine no son los Bichir. No, bueno, yo pelearía porque regresaran los Bichir, ¿no? Oiga, exactamente. Digo, porque si vamos a comparar lo que es ahora los Derbez contra los Bichir, perdón, yo me quedo con los Bichir, ¿no? Yo me quedo con esa era, con esa época. Y espero que así como el señor Bono, que me parece que de alguna manera ha hecho, dentro de lo que cabe, lo mejor que puede con esa obra en escena de El Cavernícola. El Cavernícola, sí. A mí me parece que el señor tiene con qué, porque obviamente tiene las tablas como para poder decir, a ver, yo lo vi, digamos que en su mejor momento, y me gustó, y me pareció que el planteamiento como tal, o sea, la obra como tal, tiene mucho que decir, ¿no? Que el señor, bueno, ahorita digamos que ya está en decadencia y eso es otro tema, pero que como actor me parece que es de lo más rescatable, ¿no? Así es. Sí, esa es una muestra de los actores bastante buenos, sí. Que los encasilla uno en cierta cuestión. Tú eres el cómico. A mí me parece que Rafael Inclán es un superactor. Sí. Es un actorazo el señor. Y además el linaje que tiene detrás. No, sí. O sea, no podemos pensar al policía de la película esta con de nosotros Marga los López. pobres. No, de Marga López. Sí. Danzón de Medianoche, ¿o cómo se llamaba? Ahorita ordeno mi idea, sí. ¿No? Pero bueno, el policía bueno que está enamorado de Lupita, en donde la persona estoy pensando en no usar ciertas palabras que luego políticamente pueden resultar incorrectas, pero bueno, el padrote en cuestión, ¿no? Después de la golpiza que le da Marga López, siendo indefensa, en fin, cómo al final cobra venganza, en fin, ¿no? Pero bueno, regresando sin desviarme mucho, perdón, maestro, ¿cómo no podemos pensar esa película sin ese policía, sin ese Inclán, ¿no? Que es familia, que es el parte del linaje del señor Inclán. Sí, como o sea, no, por Dios, el ¿no? papá de Rafael Inclán, ¿no? Sí, claro. Y cómo no olvidar también esa escena, ¿no? De este señor Gay, se me va el nombre del papá de Rafael Inclán, ¿no? Cuando empieza este señor y se le queda mirando con los ojos pelones a la señora y le dice: cierra esos ojos, cierra esos ojos. Sí, puede resultar atemorizante. Sí, pero o de la bondad de Chonita, son actores, ¿no? actores. Sí, claro. no, verdaderamente. Bueno, no tengo nada en contra de este señor Derbez, pero
Pues sí. Pero como decía Juan Gabriel, maestro, lo que se ve no se juzga. Se maneja lo que viene siendo la comedia del pastelazo, la comedia fácil, la comedia, ay, yo te digo, y tú te vas a reír, ¿no? Pero pues, es muy fácil llegar a eso, a la comedia del pastelazo. Pues, no se vale, hay que intelectualizar más. Bueno, ahorita que ya nos acaban de comentar su perspectiva de cómo ustedes ven el teatro de entrada a nivel nacional, yo sí quería preguntarles esto, porque obviamente mi percepción, yo soy un tanto más joven que ustedes, y pues obviamente mi acercamiento al teatro quizá no fue tan de lleno, pues a mí me tocó pues una era en donde ya había un poco más pues, de afluencia tecnológica. Me refiero a que ya había un poco más de facilidad en el tema de la televisión, los cines estaban en una era de proliferación cuando yo era niño. Entonces, por ahí también el tema tecnológico es algo que les voy a preguntar al final, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de qué es el papel que ha jugado el tema de como tal, las aplicaciones, las redes sociales? Pandemia también fue un tema que me parece fundamental comentar, pero ahora me gustaría que usted nos contara. Como bien lo comentábamos al principio de esta entrevista, usted no es originario del estado de Puebla, usted es originario de Monterrey. Me gustaría preguntarle algo así rapidísimo. ¿Qué tiempo lleva aquí en Puebla? Pues yo tengo desde la pandemia hasta acá. Ok. Sí, yo de hecho me jubilé de la Secretaría de Educación Pública y del Seguro Social, donde trabajé durante 45 años en la cuestión teatral, y me vine para acá, pues más que nada por la cuestión familiar. Okay. Yo tenía que estar tengo que estar con mi familia, y pues aquí estábamos echándole muchas ganas y conociendo este ámbito teatral de Puebla. Ok, y aquí viene pues como tal la pregunta fundamental, ¿no? ¿Usted qué diferencia se encuentra entre la forma de hacer teatro aquí en el estado de Puebla y la forma de hacer teatro allá en el estado de Monterrey? Una de las características que tiene Puebla, y que lo he visto, es que, no sé, a lo mejor me equivoco, quién sabe, si me desmienten. Puebla es muy tradicionalista en cuanto a la cuestión de, si no religiosa, cumple mucho con la cuestión de las tradiciones que están demasiado arraigadas, y hay que luchar bastante con ello, ¿no? Cuando yo llegué aquí hace como 3-4 años, quise montar una obra de Alejandro Licona que se llama Abuelita de Batman, que habla respecto a la cuestión a la cuestión del SIDA y todo eso, que en ese entonces, pues, ahorita ya es un tema ya un poquito pasado de moda, pero me decían, no, es que la gente se va a ofender y quién sabe qué tanto. Quise poner una pastorela regiomontana, y uno de los actores me dice, oye, es que habla mucho de la cuestión política y habla mucho de no sé qué, y le digo, chihuahuas, a mí se me hace que yo me equivoqué y te di otro libreto equivocado, ¿no? Porque me dices, yo no veo absolutamente nada de esto, dice. Y como yo trabajo en una institución gubernamental, no sea que se vaya a ofender la gente y no sé qué tanto, o la vela perpetua, no sé, a lo mejor me parece que están demasiado arraigadas. Esa es mi percepción, por eso les digo, a lo mejor me pueden desmentir, y veo, no, pues no tiene nada que ver, porque el teatro es libre, tiene libertad de expresión, y para eso eres actor, para representar todo tipo de personajes, fuera de prejuicios y todo ese tipo de cosas. Yo soy actor y voy a interpretar el personaje que me toca interpretar, ¿no? Entonces eso es lo que he visto aquí en Puebla respecto a eso, ¿no? Allá en Monterrey, además de que hay mucha más amplitud, porque hay muchos grupos de teatro, demasiados grupos de teatro, hay esa amplitud para saber diferenciar. Yo en este momento voy a ser un actor y me olvido de que soy Juan de los Palotes, ¿sí? Entonces aquí voy a representar y voy a hacer este personaje, pero al menos aquí lo veo que no diferencian una cosa de otra. Entonces dicen, no, pues es que me van a castigar en mi trabajo y quién sabe qué tanto, pero tú eres un actor, se supone que eres un actor y eres una persona profesional, ¿no? Que estás, me atrevo a decir, más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones con las que me
me he topado, porque a veces tengo que parar una producción por ese tipo de detalles que a mí me parecen demasiado sosos, demasiado, no mínimos. sé, mínimos, demasiado mínimos. No sé si sean así todos los teatristas de aquí en Monterrey, pero eso es lo que yo he visto. Por ejemplo, algo que yo siempre he mencionado, que, vamos a decirlo de esta manera, el empezar a inmiscuirte o a sumergirte en el mundo del teatro, en el mundo de la actuación, en esta disciplina que requiere pues de preparación y demás, pues muchas ocasiones también tiene mucho que ver con la influencia que tenemos en casa, ¿no? ¿Usted qué nos puede decir al respecto, no? O sea, ¿en dónde usted ve más recepción y de qué grupos ve más recepción? Por ejemplo, allá en Monterrey, ¿quiénes eran los que más se acercaban a animarse a hacer teatro? Y aquí en Puebla, ¿quiénes son los que más se acercan a querer participar en teatro? Sí, yo estuve trabajando en la Secretaría de Educación Pública durante 15 años y la población con la que yo trabajaba son maestros, gentes pues que de hecho tienen una preparación, ¿no? Que son intelectuales. Pero en el Seguro Social manejaba todo tipo de personas, desde 15 años en adelante. Todo tipo de educación, e iban asimilando los conocimientos. A mí me gusta trabajar con gente y manejarla desde el punto cero. Desde el punto cero yo voy transmitiéndoles mis conocimientos y afortunadamente los van aceptando, ¿no? Pero sí no. Al principio se veían un poco reacios, pero después iban aceptando e iban comprendiendo que nosotros, las gentes teatrales o las personas que hacemos alguna disciplina artística, somos, si se puede decir, de otro mundo, Okay. o somos otra cosa, y eso es lo que debemos aprovechar. Porque yo les digo, y les decía a mis alumnos cuando trabajaba, les digo, es el único momento que tú puedes aprovechar para decir, en este momento soy un médico, en este momento soy un maestro, en este momento soy una ama de casa, en este momento soy un papá maldito, canijo, que le pega a su esposa y que la maltrata y todo eso. Tienes toda esa amplitud para trabajar tantos personajes, ¿sí? E inclusive le dije a alguno de los maestros que apenas iniciaban, maestro, es que me da miedo de plantarme enfrente de los alumnos. Le digo, mira, haz esto, cierra tus ojos, piensa, eres un actor y dices, ponle tus características al personaje que vas a interpretar, al personaje de maestro. Tú vas a ser un maestro así, de esta manera, lo vas a trabajar y convéncete. Ahí entra mucho la cuestión de la psicología, que se maneja mucho en teatro. El convencerte en que tú eres esto, ¿sí? Entonces, ya después al siguiente año llegó y me dice, le agradezco bastante sus enseñanzas porque me ayudó mucho a tener seguridad para hablar ante un público, porque de hecho los alumnos en sí son un público. Y les digo, convierte esto en tu escenario teatral, convierte tu cuarta pared, manéjala y tú convéncete que eres un maestro, que eres claro, con los conocimientos que tienes tú, aprovéchalos, manéjalos, y sí, y salió adelante. Una alumna licenciada me dice, es que me da miedo ahorita con la cuestión de los juicios orales, enfrentarme y ver al juez así de frente mirarlo así. Le digo, tú ponte en tu personaje, ¿cuáles son las características de tu personaje? Y empieza. Y eso les ayudó bastante para adquirir esa presencia escénica, esa fuerza, y esa fue la manera como salieron adelante. Inclusive el teatro es terapéutico también. Claro. También terapéutico, claro, sirve bastante, ¿sí? Entonces esa es la manera como podemos salir adelante, tanto aquí, en Puebla,
en Monterrey, y es como le digo a esta persona que trabaja dentro del gobierno, le digo, el teatro es el mismo aquí, en Monterrey, en Puebla, en México, en Guadalajara, es el mismo, pero falta la manera en cómo tú lo puedas manejar, en cómo tú lo quieras manejar y en cómo tú te quieras autoconvencer. De ahí la cuestión que vuelvo a repetir, tiene mucho de cuestión psicológica. Tiene mucha psicología, de que tú te vas a convencer que vas a hacer esto y que lo vas a realizar, y que lo puedes hacer, que lo puedes realizar. Fíjese que acaba de mencionar algo que me parece importante preguntarle, ¿no? Y yo creo que, bueno, venimos hablando un poco sobre qué hay detrás del teatro, ¿no? Ya pusimos un contexto que me pareció bastante bueno, y también cómo se encuentra pues, la situación del teatro pues, a nivel nacional. Empezamos a remarcar un poco de cómo está el tema en Monterrey, cómo está en Puebla, pero me gustaría preguntarle, ¿el público cambia dependiendo de la zona geográfica? ¿Qué tanto depende el teatro, vamos a decirlo así, del aplauso del público para sobrevivir? No sé usted qué opine de esto que le comento. Sí, tiene mucho que ver con las cuestiones sociales, y Okay. eso sí pesa mucho las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, e inclusive la gente que no está acostumbrada a ir a ver teatro va a decir, ay, pues me voy a reír y la gente se me va a quedar mirando feo porque me estoy riendo, ¿no? Y entonces no hay una preparación, no hay una preparación teatral, ¿no? Yo le digo a mi esposa, tú vas a ver una comedia y tú ríete a carcajadas y que te importe poco el que se encuentra a un lado, el que se encuentra a tu izquierda, el que se encuentra a tu derecha, ¿no? Entonces, tú gózala. Y a veces a lo mejor puede ser la cuestión de los prejuicios, pero hay algo que me retiene, a mí para disfrutar. Cuando yo voy a ver una obra de teatro voy a disfrutarla. No voy a decir, este personaje está mal porque se movió para allá o se movió para acá o hizo esto o hizo este gesto. Eso ya es por añadidura. Yo como quiera soy criticón de siempre. Sí, pero cuando disfruto una obra de teatro la disfruto, voy a disfrutarla. Eso es lo que voy a hacer. Okay. Y esa me imagino que es un poquito la cuestión de la diferencia. Si nos quitáramos un poquito todo ese tipo de tabús, yo creo que sí lo podríamos disfrutar mucho mejor. Ok, mi querida Rosario, ¿algo que quieres preguntarle al maestro? Ay. No, digo, o sea, también me vaya a decir, es que no me deja hablar. Con confianza, sin vergüenza. Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, creo que ya lo notó. Bueno, lo que nuestra compañera rebobina. Exactamente. Bueno, es que realmente yo, más bien, honestamente, vengo a aprender. Yo siempre trato yo como Benito Juárez, tratando de rodearse de lo mejor, de la crema en su gabinete y aprendiendo de los que saben, de los que tienen mucho que decir, de los que tienen muchos años en esto y nos pueden nutrir con sus experiencias, con su modo de ver el mundo, ¿no? Con su modo de ver su trabajo y incluso pasándose de este lado y su modo de ver como público, ¿no? Como nos lo acaba de decir. Yo por eso estoy así como que muy en silencio y muy atenta a lo que el maestro nos tiene que decir, nos tiene que aportar, porque a mí me parece que es tiene un bagaje muy importante de conocimientos que no sería bueno desperdiciarlo en cualquier cosa. O sea, yo sí quiero escucharlo y quiero saber qué es lo que hay detrás de una persona que tiene tanta, ¿cómo le diré? Pues sí, tanta cultura, porque para ser director a mí me parece que en las empresas lo más complejo, o una de las partes complejas es la dirección de personal. Eso es algo que no cualquiera. Ser un líder tiene mucho. Claro. Ser jefe cualquiera, ¿no? Pero ser un líder, no, espérame, eso ya es otra cosa, ya estamos hablando de otro nivel. A mí me parece que se necesita de mucho de liderazgo como para poder decir, a ver, como nos lo acaba de plantear perfecto, ¿no? A este personaje lo quiero así, 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 y mira, y habla, y eso implica una sensibilidad. Y a mí me parece que hasta cierto punto una generosidad. Necesita ser muy generoso como para poder plasmar en su obra lo que usted tiene, lo que usted siente, lo que usted piensa. Como decían los griegos, esto es catártico, esto es sacar todo lo que hay en esas entrañas como para poder decir así,
¿no? Y hasta que no quede como a mí me guste, de aquí no nos vamos, ¿no? Exacto. Yo soy un apasionado del teatro, Sí, por claro. eso, por eso de aquí. Dentro de los maestros de allá del taller de teatro universitario, existe Rogelio Villarreal, en paz descanse, a estar haciendo teatro allá arriba, bien padre, bien bonito. Decía, a lo mejor se lo copió de otra persona, decía que el director teatral tiene que ser un tirano, pero tiene que ser un tirano sutil, que no se note que te estoy, órale, que esto, que no sé qué tanto, y al final, como dice Rosario, el obtener ese producto a mi entera satisfacción. Claro, te voy a aceptar sugerencias y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas yo soy el que tiene la responsabilidad de sacar adelante un trabajo actoral, y al final de cuentas al que me van a echar broncas va a ser a mí. De ahí la cuestión de te suelto un poquito la cuerda, pero te estiro. Te suelto un poquito la cuerda, pero te estiro, y ahí te voy. Al grado de que acabo de presentar un monólogo hace poco que se llama, no sé si lo conozcan, se llama Sobre el daño que hace el tabaco, de Anton Pavlovich Chekhov. Es un monólogo que el título no nos dice nada sobre el daño que hace el tabaco. Es un monólogo en el cual un conferencista va a platicar respecto a la cuestión de que el tabaco es dañino para la salud, pero termina hablando de cómo su esposa lo golpea, de cómo su esposa lo maltrata, de cómo su esposa lo... Total, vienen siendo en una queja completamente diferente. Y empieza, vuelvo a repetir, con esa cuestión del monólogo sobre el daño que hace el tabaco, y termina con que tiene 7 hijas que no lo comprenden, que tiene su esposa que lo maltrata, que lo hace trabajar, que tiene una escuela de teatro y que lo hace dar todas las clases posibles y quién sabe. Total al final, este señor sufre de una catarsis completa, y suelta todos sus traumas y al final de lo que iba a hablar sobre el daño que hace el tabaco no dice absolutamente nada, pero el público se queda así, chihuahua, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué rollo? Sí, así es. Claro. Y este actor Magno Jesús, que es la primera vez que trabajo, un saludo para él, me dice, oye, no pensé que pudiéramos sacarle tantas cuestiones y tantas posibilidades al monólogo. De un monólogo muy simple, que son un monólogo de 3 hojitas, le sacamos pero infinidad de cosas. Pero eso tiene mucho que ver con la cuestión de la creatividad del director, de cómo lo maneja, el cómo pone esto y cómo pone aquello. Y al final me dice Magno, oye, me gustó cómo me dirigiste el monólogo. Y me decía, no, pues ve el video de donde está. Le digo, mira, no veas videos. Tú déjate llevar por lo que sientes, por tu dirección. Y me dice, oye, qué razón verdaderamente. Entonces, esa es la cuestión. El ir y saber perfectamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres que te dé el producto final, y ese va a ser el resultado, y al final va a ser esto. Sí. Así es. Sí. Pero en grande. Claro. Una que ya la habíamos mencionado hace rato, una pregunta que está pendiente, es la relación que tiene el teatro con, pues sí, como tal, con los avances tecnológicos. Me gustaría contar rápidamente una pequeña pues, anécdota. Su servidor tuvo acercamiento al teatro cuando era niño, ¿no? A ver varias obras infantiles, obviamente, ¿no? Y pasa muchísimo tiempo sin tener un acercamiento pues, un poco más de lleno al teatro, hasta que cuando estábamos estudiando en la universidad, en una clase, me parece que era sobre cine, la verdad no recuerdo qué materia era, nos ponen una película de una obra de teatro que se llama Dogville, que me pareció bastante buena, que yo creo que fue de las... vamos a decirlo así, de ese material audiovisual que me hizo tener un tanto más de curiosidad y decir, oye, a ver, ¿a qué sabe el teatro? Comento esto porque me gustaría preguntarle, ¿usted qué opina? Hace rato que mencionó video, ¿usted qué opinión tiene respecto a cómo se debe consumir el teatro? Porque esa me parece, también es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la forma ideal de consumir teatro? Hubo un tiempo durante la pandemia que se hacían funciones por medio de
Sí, exactamente. ¿Cómo se le llama eso? Por Facebook, por medio de Facebook, ajá. pero no se disfrutaba tal como se debe de disfrutar el acercamiento actor-público, ¿no? El estar cerca, el estar cerca y romper esa llamada cuarta pared. No se compara el estar sintiendo las emociones, el estar sintiendo lo que yo actor, tú actriz, estás transmitiendo hacia un público, ¿sí? Con una pantalla que me atrevo a decir que es un poco fría, ¿no? Claro. Es un poco fría. Y a dos planos, ¿no? Sí, ¿Está de acuerdo? sí. A dos planos. Sí. No es tridimensional como ahorita. No es tridimensional, sí, exactamente, que se tiene ese acercamiento con el público. Entonces, dentro del teatro, como todas las manifestaciones artísticas, es importante el acercamiento yo actor, tú público. Entonces, es una gran diferencia porque no se disfruta igual, no es lo mismo. Claro que sí. Digo, perdón, Sí. claro, exactamente. A mí me tocó rápidamente ver La Dama de Negro hace algunos años. Uy, La Dama de Negro, yo me quedé con las ganas de verla. Es algo impresionante, hasta se me puso chinita la piel de recordar aquella ocasión. Fuimos a una excursión a México y nos tocó verla en el Foro Shakespeare. Bastante buena. Créame que a la fecha, cuando yo me enteré de que salió una película y me dijeron, ay, vamos a verla, y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy conforme con la versión de teatro de La Dama de Negro y llegué a mirar un par de minutos la película y dije, no, ¿sabes qué? Así déjalo. Porque no, vamos a decirlo así, no llenaba mis expectativas de lo que estaba viendo en la pantalla, ¿no? Y si en algún momento me dijeras o me dijeran, oye, vamos a ver La Dama de Negro, vamos a ver la obra de teatro, claro que sí, ¿no? Sin broncas yo te digo que sí. Porque eso que usted comenta, ¿no? Esa es la magia del teatro, ¿no? El acercamiento con el público, el poder escuchar los sonidos, el poder percibir, vamos a hasta incluso decirlo así, la respiración de los que tienes como vecinos, en el caso específico de La Dama de Negro, con toda la mecánica que se lleva a cabo para poder introducirte a la historia y poder hacerte saltar de la butaca de repente con todo lo que la obra tiene. Y sobre todo con los elementos con los que te meten a la obra. Exactamente, ¿verdad? sí. Sí, así es. Que sientes que está una persona atrás de ti mirándote. Y como dice también respecto a la cuestión de sentir su respiración y todo, ay Dios, que nada más saliendo de aquí me va a saltar el espectro, no sé qué. Esa expectativa que se tiene que realizar. Sí. Todo es vibración. Sí, ¿está de acuerdo? Bueno, es vibración. Y esa energía que desprende el actor. Claro. ¿No? Esa sensación. Esa fuerza. Y como decían los egipcios, el poder de la palabra, ¿no? Ese calor que llevan las palabras, ese calor lo traducimos ahora como esa energía, ¿no? De lo que usted me tiene que decir, el cómo lo dice, la intención, ¿no? El de dónde viene esa sensación, ese sentimiento, ese coraje, en fin, todo lo que plasmamos a través de las palabras, que repito, lo tenían muy claro los egipcios, no se equivocaron, ¿no? Claro. Y eso se siente en escena, ¿no? Cuando uno ve al actor desgarrándose del dolor o llorando de alegría, ¿no? Es muy bonito y obviamente en una pantalla. Inclusive, Javier, no sé con quién haya visto esa puesta en escena, pero de hecho el ver al actor Germán Robles interpretar ese personaje, un actorazo que pocos podemos darnos, no sé si haya sido ese el actor, porque pasaron por varios actores que hicieron ese personaje. Estoy hablando de... Pero Germán Robles... Hace unos 14 años. Más o menos. Ya no vivía Germán Robles. No, el vampiro de las películas, ¿no? Un actorazo, un alto, delgado, él y característica. Mexicano guapísimo, ¿no? Sí. Para los más jóvenes, la voz de Ratatouille, niños. Sí, la voz de Ego en Ratatouille. Pero tener ese privilegio de ver a esos actorazos en escena, sí, híjole, no, es inolvidable. Y eso nos marca, definitivamente que sí. Sí, bueno, otra que aún sigue, vamos a decirlo así, dentro de ese tema tecnológico, ¿usted percibió algún cambio en la forma de percibir el teatro después de la pandemia? Porque obviamente, a mí me gustaría mencionar mucho esto y lo he comentado más de una vez en el programa, que en esa época en la que ya todo se empezaba a abrir, tuve una charla, una entrevista con un amigo que está en el tema de la danza, ¿no? Que interpretó hace algún tiempo pues, también una presentación que pues, estuvo bastante buena, con una invitada que se llama Mayra Graciela Lomé, un saludote si nos está escuchando.
Y una vez que yo lo entrevisté, yo le preguntaba aquí, ¿no? Exactamente, él estaba sentado ahí, yo estaba sentado aquí. Y yo le decía, ¿y tú qué opinas? ¿Qué cree que el público busque ahorita, post pandemia, después de haber tenido la oportunidad pues sí, tal vez no fue la misma experiencia que estar en el teatro, ¿no? Pero sí, la gente a través de las redes sociales, a través de las plataformas, tuvo la oportunidad de acercarse a las producciones quizá de Nueva York, quizá de Londres, de la UNAM, de estados del norte, de estados del sur, ¿no? Y que pudo enriquecerse y tener una probada de lo que se estaba haciendo, no solo en teatro, en la danza, en vamos a decirlo así, en el monólogo también, ¿no? También se hicieron muchos lanzamientos musicales en esa época, que hablaban obviamente sobre la situación que estábamos viviendo. ¿Usted cómo cree que la gente está interpretando ahorita el teatro después de todo eso que vivimos, que nos, sí, como tal, que nos tuvo frente a la pantalla, que nos dotó de la percepción de otras realidades? Pues a nosotros lo que nos conviene ahorita es que haya un reinicio y que la gente vuelva a ver obras de teatro, pero pues para eso ahí recae en nosotros la responsabilidad de presentarles obras de calidad, obras que los atrapen y que los atraigan, esa es una gran responsabilidad para nosotros como teatristas. La palabra teatreros, que se utiliza mucho en teatro, allá en Monterrey, me parece algo despectiva, teatreros, ¿no? Yo diría mejor teatristas. Entonces, es una gran responsabilidad para nosotros hacer un teatro de calidad, Okay. de calidad, con el cual nosotros podamos atraer a la gente, al público, que se olvide de esos medios que lo atontan y que lo atraen y que son una manera más cómoda de quedarse en su casa, ¿no? Motivarlos y atraerlos y vente para acá, tenemos una buena puesta en escena y vuelvo a repetir, eso recae en nosotros, hacer producciones con mucha calidad, Okay. con mucha calidad y que la gente vuelva al teatro. Ahora, bueno, una pregunta para finalizar, que esta me parece como la cereza del pastel. Uh-huh. ¿Y cómo está el tema de los espacios para hacer teatro? Aquí en Puebla y en Monterrey. Usted, desde la experiencia que ya tiene, pues sí, porque yo creo que es necesario mencionarlo, ¿no? Por parte de pues los espacios públicos, ¿no? ¿Qué tan accesible es poder presentar algo aquí y qué tan accesible es poder presentar algo allá en Monterrey? Anteriormente allá en Monterrey, por decir, el espacio de la Casa de la Cultura, por hacer una comparación aquí con Puebla, nosotros teníamos una producción, la empezábamos desde cero, empezábamos con todo, lo que es desde leer el libreto y todo eso, hasta lo que es la puesta en escena. Teníamos la ventaja de que ahí la taquilla era nuestra, se nos daba, y todo dependía de la manera en que nosotros aprovechábamos los medios digitales para hacer invitación, e inclusive hasta salíamos a las calles y todo eso. Y realizábamos y podíamos hacer esas puestas en escena que se nos facilitaba mucho las instituciones gubernamentales. Ahora vas a la Casa de la Cultura y te dicen, ¿qué es lo que necesitas? ¿Con qué cuentas y todo eso? Mira, te vamos a cobrar, son 5,670 pesos por una hora, tanto por 2 horas y tanto por 3 horas, que nos dan 15,000 pesos por decir un viernes. Entonces 15,000 pesos un viernes, 15,000 pesos un sábado, 15,000 pesos un domingo. Cuando tú no tienes la certeza de que que los vas a sacar, pues definitivamente desistes. Y esa es la diferencia que existía el antes con el hoy, porque sí están cobrando pues cuestiones que son difíciles, no son muy accesibles, que digamos. Bueno, yo me refiero a la Casa de la Cultura porque hace poco acabo de ir ahí para un proyecto que tengo pensado, y eso de alguna manera te desanima. Entonces
todo ese tipo de cosas que se convierten en burocráticas, además de la cuestión de los oficios, tienes que meter este oficio para hacer un pedimento de ensayo y todo ese tipo de cosas, son los impedimentos que como que te bajan un poquito la moral, ¿no? Uh-huh. Como que te bajan la guardia y a veces, pero pues ni modo, hay que seguir picando piedra. Otra que está relacionada a esta, ¿en dónde he visto más apertura? ¿En el sector privado o en el sector público? El sector privado ha aportado bastante. Voy a volver a la cuestión de Monterrey, que es lo que más conozco. En Monterrey existe una asociación que se llama Profesionales del Teatro AC. Por cierto, aquí está Luis Martín en una de las obras de Profesionales del Teatro. Sí, actorazo, señor. ¿Sí? Sí. Es un señorón, lo que Sí. sea de cada quien. Y con esa obra, Los Hijos de Sánchez, nosotros inauguramos el tercer Festival Cervantino en Guanajuato. Entonces, esa es la cuestión, volver a eso, ¿no? Me refiero a que lo que nos auspiciaba era una compañía que se llama Compañía Cigarrera La Moderna. Uh-huh. Y era, sí, lo he escuchado. Uh-huh. y era lo que se llama un mecenas, y aportaba el 80% en cuanto a Wow. en cuanto a la cuestión de presupuesto, ¿no? Claro, pues ellos lo deducían en cuanto a la cuestión de, ¿cómo se le llama eso? Deducibles. Sí. Entonces, pero el sector privado aportaba mucho y se portaba muy bien. Ahorita en la actualidad no lo sé, pero anteriormente el sector privado sí compartía muy bien los sueños guajiros que teníamos nosotros en este ámbito. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? ¿O por qué dejaron de aportar? ¿O ya no ha investigado esa línea? No lo supe. No lo supe porque son compañías con bastante peso económico, pero verdaderamente la razón no la sé, pero de que aportaban un muy buen porcentaje del cual se nutrían los profesionales del teatro. O sea que se volvió a acercar y le dijeron, ya no cuenten con nosotros, o ya no lo intentó. Verdaderamente no lo sé, porque yo no era parte de la parafernalia de todo esto. Uh-huh. Luis Martín era el encargado junto con otros teatristas de allá de Monterrey. Uh-huh. Pero en cuanto a la cuestión del sector privado, había muy buenas aportaciones y muy buen apoyo para el teatro. Ahorita. Sí, me imagino. Fíjese que también es un punto que yo ya he escuchado, ¿no? Anteriormente. Por ejemplo, algo de lo que yo me he percatado es que aquí en Puebla, de unos años para acá, obviamente años también anteriores a pandemia, había una afluencia muy padre de teatro, ¿no? Empecé a toparme con varios foros, vamos a decirlo, privados, no parte del sector público, sino pequeños foros privados, pequeños espacios que empezaron a abrir sus puertas para estas presentaciones teatrales, ¿no? Y que a la fecha, después de pandemia, hay muchos que están volviendo a reabrir, hay mucha gente que está produciendo otra vez, pero yo creo que de la misma forma que usted comenta, ¿no? Que ya en Monterrey hay una asociación encargada de revisar esto, yo creo que también sería cuestión de que en algún momento los teatristas de aquí de Puebla, como usted nos lo menciona, llegaran a ponerse un poco de acuerdo, coordinarse básicamente y buscar estas empresas interesadas ¿no? Interesadas en pues, obviamente resaltar su imagen, y dos, apoyar ahora sí que apoyar el movimiento teatral, ¿no? Porque, y yo creo que me parece apropiado mencionar esto, como ya lo venían comentando a lo largo de la entrevista, genera muchos beneficios, ¿no? Claro. Desde ser catártico, desde explotar la imaginación, poder darte mejores herramientas de expresión, poderte dotarte de seguridad y poder involucrarte en una actividad que te va a llenar de conocimientos y de muy buenas relaciones públicas, porque también hay que ser puntual en eso, ¿no? Claro, porque sí. te va a abrir el mundo, te va a hacer conocer gente de forma que no regularmente las conoces, ¿no? En donde puedes
pues detonar miles de ideas que tengas en la cabeza y que puedes llegar a aprovechar el tiempo de forma productiva, constructiva, y que hasta incluso en algún momento te pueda ser remunerada, ¿no? Porque detrás del teatro hay una infinidad de beneficios que yo creo que si nos pusiéramos a mencionarlos, pues nos da lunes, ¿no? Claro, sí. Así es. Pero rápidamente usted quiere hacer una invitación a toda la gente que nos escucha pues a participar en teatro, ¿no? Si gusta puede darnos alguna red social, algún número de teléfono para gente que lo quiera contactar, que esté animada, que quiera, vamos a decirlo así, pues, entregarse un ratito a esta actividad. No sé, algún número que nos quiera dejar, alguna red social. Sí. Perdón porque insista tanto en la cuestión de Monterrey, pero ya en Monterrey existe una promotoría teatral, promotoría de danza, promotoría de música y todo eso, en la cual se trabajan mucho con los niños, los jóvenes y los adultos en escuelas secundarias. Se hacen clubes escolares, no sé si aquí lo haya. Y más que nada esta idea surge no con la cuestión de hacer público, hacer público en este caso para el teatro, de hacer público para la música, para la danza, para todas las actividades artísticas. Y yo digo que las promotorías culturales son bien importantes, y esa es una de las ideas que yo traigo en mente. El promover el teatro y que sea una especie de pirámide en la cual se vaya conjuntando y se vaya realizando un gran público para el teatro, para la música, para la danza, para todas las manifestaciones artísticas. Entonces, pues, tengo muchos proyectos en la cabeza. No se preocupe. Tengo muchas ideas por hacer. Quiero montar una obra, quiero montar otra obra. Tengo la intención de montar una obra que se llame Emigrados. Para esto necesito hacer un casting, y aprovechando la oportunidad que me da, quiero dar mi número telefónico para las personas que estén interesadas, actores profesionales, semiprofesionales, que quieran participar en un verdadero proyecto escénico, en este caso Emigrados, que son 2 personajes, y les doy mi número telefónico para que me llamen y ponernos de acuerdo, tomarnos un café en algún lugar y platicar. Mi número es el 811-488-2873. 811-488-2873. Y mi correo electrónico es luoto, así como se oye, todo en minúsculas, luoto2009@hotmail.com. Ahí estoy para todo lo que se les ofrezca, siempre y cuando no me manden ofensas. Pero no, tengo tantas ganas de hacer teatro y pues transmitirlo. Entonces, ahí les va de nuevo, es el 811-488-2873 y el correo electrónico luoto2009@hotmail.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, gracias. Maestro. Mi querida Rosario, muchísimas gracias. No, a la orden. Muchas gracias por invitar. Pues a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Ya saben, si ustedes son actores profesionales, semiprofesionales, con ganas de entrarle a una producción que como dice aquí el maestro, que va en serio, pónganse en contacto con él. Y pues recordarle rápidamente a toda la gente que nos escucha que su programa Acá Entre Nos está a muy pocos días de cumplir 8 años al aire. Y pues vamos a seguir dando lata aquí hasta que dice una canción de un grupo de rock español, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, sí, es el sábado, la próxima semana, el próximo programa. Así es, muchísimas gracias. Aquí estaremos si nos invitan. Así es, y hasta la próxima.